Buenas noches, queridos alumnos. Vamos a empezar nuestra clase hoy en forma virtual. Es un pedido especial que hice al decano a ver si nos permitiese hacer la clase de esta manera por las circunstancias, la situación que estamos atravesando, ¿no? Y bueno, por suerte el decano ha aceptado y lo ha generalizado, ¿no? De tal forma que también había un pedido de otros estudiantes, de otras bases, para llevar esos días, hoy y mañana, los cursos de manera virtual, ¿no? Un poco el tema de la seguridad, creo que es necesario también cuidar a ustedes, a los estudiantes, ¿no? Cualquier problema que pueda suscitarse, ¿no? Increíble lo que ha pasado estos últimos días, miren, cercanos a facultad, han causado hechos lamentables, ¿no? Con subsecuente muerte. Entonces, siempre es bueno prever frente a cualquier otra circunstancia. Es la razón por la cual estamos ahora en forma virtual. Solamente por esta semana, porque ya, como siempre, tiene que ser necesariamente, tiene que ser presencial, ¿no? Así lo han dispuesto las normas. Bien, entonces vamos a empezar la clase. En la clase anterior hemos tratado de establecer las diferencias entre proceso y procedimiento, ¿no? Espero que haya quedado clara esa noción. Miren, los efectos son distintos desde el punto de vista procesal, ¿no? Un proceso, haciendo una retroalimentación, conlleva o termina con la sentencia, ¿no? Y una vez que la sentencia queda en forma definitiva, genera lo que se llama la cosa juzgada, ¿cierto? Lo cual significa que no se puede volver a realizar un mismo proceso entre las mismas partes. Por eso esta frase latina, ne bis in idem, ¿no? Significa eso, no dos veces por lo mismo, ¿no? Y en materia penal nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ¿no? Entonces es una garantía fundamental que tiene el Estado, ¿no? La garantía que tiene el ciudadano frente al Estado, ¿no? Frente al actuar del Estado. Es el efecto de la cosa juzgada. Mientras que el procedimiento concluye en el acto administrativo, que es la declaración que hace el funcionario respecto a qué, a derechos, intereses y obligaciones. Y el acto administrativo no tiene esa calidad o esa condición de la sentencia. ¿A qué conlleva? A lo que se conoce como la cosa decidida. ¿Y qué significa eso? Que ya se terminó una vía administrativa, no se puede ya impugnar, pero no es definitivo, ¿no? Eso quiere decir que puede ser impugnado en la vía judicial, mediante el proceso contencioso administrativo. No se olviden que la vía regular en materia administrativa es el contencioso administrativo, pero excepcionalmente se ha admitido también que se puede impugnar mediante los procesos constitucionales. En este caso, mediante acción de amparo. Ya hay jurisprudencia en ese sentido, el tribunal lo ha admitido. Pero cuando se trata de derechos fundamentales, ¿no? Como es el caso del derecho al trabajo, ha admitido ya, porque en realidad si uno aplicara así textualmente lo que dice el Código Procesal Constitucional, dice que cuando existe una vía regular, debe seguirse esa vía regular, mientras que la acción de amparo es residual, es excepcional. Solamente procede cuando no hay vía regular. O sea, si nosotros aplicáramos textualmente lo que dice, tampoco se podría admitir, ¿no? Procesos en materia de amparo, porque aún tratándose de derechos fundamentales. Pero así lo ha señalado la jurisprudencia. Y además, como se trata de derechos fundamentales, el tribunal dice, no, yo también soy competente, ¿no? Esa es la razón por la cual
se recurre también a la acción de amparo para impugnar algún acto administrativo, ¿no? En la experiencia tiene muchos casos donde incluso los trabajadores, por ejemplo, que fueron despedidos, les fue mejor con la acción de amparo, más rápido. Y fueron repuestos más rápidamente, ¿no? Mediante la acción de amparo, ¿no? Pero la vía regular, como digo, es el contencioso administrativo. La definición la encontramos en la misma ley. Miren. De estos, digamos, hace 30 o 40 años, una característica de nuestras leyes es que se han dado definiciones. Y eso me parece bastante didáctico para el ciudadano, ¿no? Para poder entender qué cosa quiere decir la norma. No basta decirlo, ¿no? Sino que incluso las leyes, se han visto cómo da definiciones. Y eso es muy útil para el ciudadano común y corriente. En este caso, ¿qué dice la ley respecto al procedimiento administrativo? A ver, un segundito, por favor. ¿Aló? Sí, estoy en clase, Caro, hasta las 10:30. ¿Ya? Chao. Bueno, le decía que la ley da una definición. Miren, ¿qué dice la ley? Está en el artículo 29. Es su redacción original, esta no ha sido modificada. Y está en el texto único ordenado de la ley. No se olviden que es importante que ustedes tengan a la mano o puedan manejar el texto único ordenado de la ley, ¿no? De la ley de procedimiento. Esta ley ha sido modificada ya varias veces y se han dado hasta 3 textos únicos ordenados, ¿no? Entonces, de lo que hay que tener en cuenta el último texto, que es el que regula, ¿no? Lo que se ha modificado la ley de procedimiento. Pero en cuanto a la redacción de este artículo, no ha sido modificado, ¿no? Dice, se entiende por procedimiento administrativo, dice, al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, dice, conducentes a la emisión de un acto administrativo, dice, que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Dice, conjunto de actos y diligencias tramitadas en las entidades. Dice en las entidades, no dice en las entidades públicas, por una razón, porque esta ley también puede aplicarse a las entidades privadas, siempre y cuando presten un servicio público. Lo dice expresamente la ley, ¿no? Cuando vamos a eso, cuando establece cuál es el ámbito de aplicación de la ley. Entonces, se aplica también, por eso, en este caso no ha sido así específico para decir que se trata de las entidades exclusivamente públicas. Por eso dice solamente entidades, para entender también entidades públicas y privadas. Dice, conducentes, dice, a la emisión de un acto administrativo. Entonces, le decía que el acto administrativo es esa declaración que hace el funcionario. ¿Sobre qué? Intereses, obligaciones o derechos. Por ejemplo, y eso se expresa en las resoluciones administrativas. Cuando dice, por ejemplo, otórguesele el título de abogado. Eso van ustedes a tener dentro de poco, ¿no? Cuando le den su diploma al término de haber estudiado los 6 años y haber dado el examen correspondiente. Entonces, se va a esperar una resolución donde se le va a reconocer y se va a decir que se le va a otorgar el título de abogado o de abogada. Ese es el acto administrativo, esa declaración. Se trata de un derecho. ¿No es cierto? Ustedes estudiaron 6 años, han acreditado sus estudios exitosos, han dado sus exámenes, consecuentemente tiene derecho a que se le otorgue el título profesional.
Ese es el acto administrativo. O cuando dice sanciónesele al estudiante que cometió tales faltas. ¿Qué estamos hablando ahí? De obligaciones, ¿verdad? Se han infringido obligaciones o había una omisión incumpliendo sus obligaciones, ¿no? O cuando dispone que se le pague a un trabajador determinada cantidad, estamos hablando de intereses y al mismo tiempo de derechos. Entonces, a eso se refiere la ley. Ese es Esa es la definición de acto administrativo, perdón, de procedimiento administrativo. Y no se olviden que yo también utilizo una metáfora que lo leí en un texto para tener una idea un poquito más clara de lo que significa procedimiento administrativo. Utiliza esta metáfora, dice, el procedimiento administrativo es como el río, ¿no? El río por donde discurre el agua. Dice, el hecho del río es el procedimiento. Y el agua es la función pública por donde discurre, ¿no? El, la función pública. Es interesante, bueno, es un poquito para poder entender esa metáfora, ¿no? Cómo se trata de hacer una comparación y hacer una definición, ¿no? Con el hecho de un río con el procedimiento. Hemos dicho también que es una secuencia de pasos ordenados y tramitados, ¿no? Por diversas entidades del Estado y que concluye una decisión llamada acto administrativo, ¿no es cierto? Esa decisión constituye solo cosa juzgada, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que terminó la vía administrativa, pero puede ser impugnada en la vía judicial. Ahora, el objetivo es la búsqueda de la verdad material, ¿no? Luego no, a veces no resulta. En materia administrativa es muy sencillo porque es casi totalmente documental, ¿no? Medios probatorios de acuerdo a su naturaleza, las decisiones sujetas al control jurisdiccional a través del proceso contencioso administrativo. En este equilibrio de poderes, en el control que existe de un poder a otro, una forma en la cual ejerce control el poder ejecutivo, o perdón, el poder judicial a los otros poderes es mediante el contencioso administrativo. Porque ahí revisa y establece cómo actuó la entidad, ¿no? Y puede en todo caso declarar improcedente o declarar nula lo resuelto por la vía administrativa. Es una forma de control que ejerce el Poder Judicial al Poder Ejecutivo a través del contencioso. Ahora, el contencioso administrativo, por supuesto, no es de oficio, ¿no? Sino eso opera solamente a petición de parte, ¿no? Cuando un administrado interpone una demanda judicial contra un acto administrativo. Bien, en el siguiente tema voy a desarrollar el aspecto relacionado con cómo ha evolucionado las normas administrativas en el Perú. Pero antes de empezar, quiero aprovechar para pasar lista. Estamos en la hora. Hay horas nomás, momentos en que le permite a uno usar el Zoom para pasar asistencia, ¿no? Y tenemos solamente de 8 a 9. Y antes de que me gane el tiempo, voy a pasar asistencia, ¿no? Le pido a los alumnos que presten atención.
Espero que haya buena. Bueno, ¿cuántos alumnos hay? 38, ¿no? Y son matriculados. Tenemos 44. Bueno, buen número, ¿no? Pero son 38 alumnos que están presentes. A ver, vamos a entonces pasar lista. A ver, presten atención. Avanto. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, buenas noches. Arango. Aroni. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Ayala. Correcto. Bardales. Bardales no está. Buitrón. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Chalco. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Chamorro. Chamorro. Chuchón. Corimanya. Presente, doctor Corimanya. Correcto. Corrales. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Crisóstomo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cruz. Delgado. Presente, doctor. Muy bien. Díaz Muñoz. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Espinosa Risco. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Fernández Mego. Fernández. Guía. Presente, doctor. Buenas noches. Guía. Buenas noches. Justo. Lamas. Presente, profesor. Buenas noches. Justo, ¿no? Sí, profesor. Correcto. Lamas. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. John Top. Lobón. Malqui. Malqui. Presente, profesor. Buenas noches, Malqui. Buenas noches. Ah, ya, correcto. Manrique. Márquez. Mendoza Llano. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Moreno Acosta. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Moreno Mantari. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Nacarino Sánchez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Orano. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Pereira. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Peset Ortiz. Presente, profesor. Buenas noches. Pinto Romero. Quiroz Vallarta. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ramos González. Ramos Taipe. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Rodríguez Zapata. Presente, buenas noches. Buenas noches. Rojas Ochoa. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Reyes. Rojas Reyes. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Salinas Atencio. Buenas noches, presente, profesor. Buenas noches. Sánchez Ordóñez. Buenas noches. Presente, doctor. Buenas noches. Santos Chávez. Santos Tineo. Toledo Cumapa. Torres Tinoco. Buenas noches, doctor. Toledo. Presente. Ah, ya, correcto, Toledo. Torres Tinoco.
Ubaldo. Vargas Centeno. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Llamo Cruz. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. A ver, ¿falta alguien? No sé, ahí. Si alguno nos falta o los que se van a incorporar, sí que hay esa posibilidad para rectificación. Y bueno. Listo. Entonces voy a cerrar la asistencia. Listo. Ahora sí vamos a continuar. Bien, les decía que voy a hacer un pequeño panorama cómo las normas administrativas, las normas de procedimiento han ido modificándose en relación al tiempo, cómo ha ido evolucionando y cómo cada vez se ha ido mejorando. Recuerden ustedes que el derecho administrativo aparece en la Revolución Francesa por el siglo XVIII o en 1700 y tanto, ¿no? 75 aparece, se produce este fenómeno y va a dar origen al nacimiento del derecho administrativo. Entonces, allí ya se tenían normas administrativas y van a influir, miren, ese es el aporte del derecho francés. Se difunden por diferentes partes del mundo, Alemania, Italia, Bélgica, ¿no? Empiezan España a regular sus normas, están dictando normas de carácter general. En el Perú, todavía en el siglo XX no teníamos en los inicios una norma de carácter general. Se intentaron crear normas. Por ejemplo, en 1935 se propuso un código de procedimientos administrativos, bastante ambicioso, pero que no tuvo, en realidad eso lo propuso el vocal administrativo de la Corte Suprema de la época. Pero no se aprobó la ley, no tuvo vigencia, ¿no? Ese proyecto. La idea era siempre dar una norma general, porque cada entidad pública tenía sus propias normas administrativas. Entonces, imagínense, había que hacer un trámite del Ministerio de Justicia o Ministerio de Salud, buscar los manuales ahí. Se llamaban manuales de tramitaciones, ¿no? Así tomaban ese nombre. Había que conocer los manuales de tramitación de cada entidad. No habían reglas generales. En el año de 1967, estaba el ministro, un joven profesional, un joven abogado, Valentín Paniagua. Siendo el ministro de Justicia, ahí se nombró una comisión que elaborara una ley general. Esa comisión estuvo integrada por representantes del Estado, de los funcionarios más importantes de la época, y también de representantes de la Universidad de San Marcos y la Universidad Católica, ¿no? Que en ese momento solamente habían 2 facultades de Derecho en Lima. Miren cómo se ha desarrollado, cómo ha crecido el número de facultades, ¿no? Antes solamente tenemos el de Lima, el de San Marcos y Católica. Después fueron apareciendo muchas facultades de Derecho. Hoy día tenemos más de 14 facultades de Derecho, ¿no? La competencia es bastante fuerte, ¿no? Y ahí la necesidad de mejorar, de alcanzar mejores niveles académicos, ¿no? Es nuestra meta, nosotros los profesores, buscar mejores, que nuestra universidad, nuestra facultad no esté a la vanguardia, ¿no? De la vida académica, el ejercicio y sobre todo de la investigación, que es fundamental. Esta comisión fue creada en el 65 y al cabo de 2 años ya tenía un proyecto. En el año 67 ya tenía el proyecto.
Y dice, se inspiró en la ley de procedimiento de España de 1958. Miren, ya España tenía su norma de la ley de procedimiento, ¿no? Pero en realidad no fue una copia, como hoy decimos, copia y pega, ¿no? No. Es una norma creada por los propios juristas peruanos, una norma muy especial, propia de nosotros. Claro, con la inspiración de otras normas, por supuesto que sí. Esta comisión discutía si debía aprobarse mediante una ley o mediante un decreto supremo. Entonces, en ese momento la comisión veía por conveniente algo más rápido, ¿no? Que a veces se busca, en este caso, la celeridad para la aprobación de la norma. Y se acordó que sea mediante decreto supremo. Y es así como se aprueba el decreto supremo 006-SC de 11 de noviembre de 1967, bajo el título de Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos. Miren, es importante, es un paso importante para nuestro ordenamiento jurídico esta ley, este reglamento, porque ya tenemos normas de carácter general que regulaba toda la administración pública, ¿no? Ya no cada entidad tenía su propia norma, ¿no? Sino en este caso ya había normas generales. Por supuesto, de acuerdo al criterio de la época, de repente no era pues muy práctica o no era muy eficiente esa norma, pero ya se tenía, era un hito importante, miren, para la regulación de los procedimientos administrativos. Por ejemplo, esta norma establecía que el plazo para resolver un procedimiento era 6 meses. Demasiado extenso, ¿no? Pero sí, por ejemplo, esta ley reconoció 3 principios. Aparecen los 3 principios: celeridad, eficacia y simplicidad, que después van a ser incorporados en la actual ley, esos 3 principios. Pero aparecen con esta ley estos principios de celeridad, simplicidad y eficacia. Y además aparece el silencio administrativo negativo con esa ley. Entonces es un instrumento muy importante, pero va a tener una dificultad en su aplicación por el rango, ¿no? De repente hubiera sido esperar un poquito más tiempo y que tuviese pues, rango de ley, ¿no? Hubiera sido mejor así. Bueno, lo cierto es que se produjo este hecho y eso generó no mucha difusión de este instrumento reglamentario, ¿no? De procedimientos administrativos. Estuvo vigente durante muchos años. En el año de 1989 está gobernando Alan García. Entonces, Hernando de Soto, que ha sido candidato, ¿no?, a la presidencia, él tiene un instituto, ¿no? Y mediante su instituto le propone a Alan García modificar o establecer normas para hacer cumplir un principio, la simplicidad. Le propone un proyecto de ley. Alan García lo toma y lo manda al Congreso. Y da luz a la ley 25035. Esta ley es del 10 de junio de 1989, bajo el título de Ley de Simplificación Administrativa. Lo más curioso es que esta ley simplemente lo que quería es hacer cumplir este principio de simplicidad, que ya había sido establecida en el reglamento. Claro, por técnica jurídica debió haberse dado una ley y haberle derogado a la ley al 006. Pero no fue así, simplemente la complementó y modificó algunos artículos. Así, por ejemplo, estableció que el plazo para resolver los procedimientos es de 60 días, igual para resolver los recursos, y con esta ley va a aparecer el silencio positivo. Y después vamos a explicar más adelante en qué consiste esto del silencio administrativo, ¿no? Que es una de las garantías que tiene el administrado frente al actuar de la administración pública, ¿no? Frente a la inercia o la no actuación
adecuada, oportuna por la administración pública, ¿no? Bien, entonces, con esta ley surgen algunos cambios en la ley, pero no la deroga, simplemente la complementa. Complementa a la 006. Esta ley contenía 4 principios. Aparece el principio de presunción de veracidad. ¿En qué consiste este principio? Que también está incorporado en la actual ley. Tenía que la administración pública admitir como cierto, como verdadero, los documentos y lo que diga el administrado. Pero un tipo de presunción juris tantum, ¿no? Que podía probarse lo contrario. Con este principio se permitió que los administrados pudiesen presentar declaraciones juradas en reemplazo de documentos originales, como por ejemplo certificado de antecedentes penales, antecedentes judiciales, certificado médico, certificado domiciliario, diciendo que yo, solamente diciendo, yo declaro bajo juramento que vivo en tal sitio, y firma. Y la administración pública debía considerar que eso es verdadero, que eso es cierto, ¿no? Pues que la administración pública, bueno, el administrador declara bajo juramento que no tiene ningún antecedente judicial. Correcto. La administración pública tenía que aceptar como cierto, como verdadero lo que estaba diciendo el administrador. Con eso se agilizaban los trámites. La idea era agilizar los trámites. Este principio está contenido actualmente en la ley. Hoy día ya se utiliza de otras maneras, ¿no es cierto? Ahora no hay necesidad de hacer incluso declaración jurada, simplemente llenar formularios, ¿no? Y ahora con el sistema virtual es simplemente cuando llena un formulario es llenar algunos espacios, poner una X, por ejemplo, en un espacio, ¿no? Bueno, eso ha cambiado actualmente, ¿no? Es el tema también de la virtualidad, como nos ha hecho cambiar, ha modificado las normas sobre procedimientos administrativos, dándole mayores facilidades, mayor agilidad al procedimiento. Bien, entonces con este principio se le da facilidades al administrado, ¿no? Pero el administrador nunca no ha sido siempre honesto, ¿no? Recuerden ustedes cómo en la administración pública muchos funcionarios, hasta congresistas, ¿no? Presentan documentos falsos bajo este principio de simplicidad, ¿no? Han presentado documentos falsos. Y constantemente, miren, nos llega a nosotros, en el vicedecanato académico, consultas sobre títulos, grados, luego sobre certificados de esos cursos, esos seminarios que organizan en la universidad. Lamentablemente antes no había un registro, ¿no? Muchas veces eso lo hacían los talleres, ¿no? Pero no había un registro, un control acerca de esos documentos. Y cuando llegan a la oficina o cuando llegan al decanato, no saben cómo acreditar si ese documento es verdadero o falso, ¿no? ¿Qué es lo que hace como lo hizo algunos decanos anteriores? Dice, no está registrado este diploma o este certificado en la universidad. No hay forma de acreditar que ese documento sea verdadero. Por eso les ha creado graves problemas a quienes, a los que han presentado el documento. Pues hay casos en que le han abierto procesos penales por delito contra la fe pública, ¿no? Porque la facultad dijo eso, ¿no? De que ese documento no está registrado. Actualmente ya incluso hay normas. En el año 2016 se prohibió ese tipo de actividades. Está prohibido y no se puede pedir certificado. Pues antes se pedían cualquier certificado con el logo de la universidad, se pedía un certificado, ¿no? Pero ahora está prohibido y solamente oficialmente se hace a través de Cerceu.
Ahora, si está registrado, hay todo un sistema, mire, para controlar ese tipo de certificados. No hay un congreso, digamos, ¿no? Congreso de Derecho Administrativo, como hemos hecho nosotros, y se le ha otorgado esos certificados. Y está registrado en la universidad. Cualquier cosa que quiera, inmediatamente vienen, y han venido casos, ¿no? De documentos, de los certificados que hemos otorgado en los congresos, nos han preguntado si eso era verdad. Entonces nosotros hemos dicho sí, eso está registrado y tiene un número, ¿no? Entonces, de esa manera se acredita, ¿no?, la existencia del documento. Pero el problema son de los años anteriores, antes del 14. Y han venido a veces documentos así, certificados, constancias, de haber realizado un evento, pero no se tiene registrado en la universidad, en la facultad, ¿no? Y eso, como digo, trae serios problemas, porque eso lo está usando un administrado que supuestamente asistió a ese evento. Bien, luego con esta ley aparece otro principio. Se le cobraba al administrado determinados servicios con costos demasiado altos. Por ejemplo, en esa época se le cobraba al ciudadano $50 para obtener el pasaporte. Entonces, esta ley dispuso que los costos en que se presta el Estado sean los mínimos y que correspondan al documento o al objeto o a la materia por el cual se expide. O sea, digamos, ¿cuánto cuesta un pasaporte como documento? ¿Cierto? Pues no cuesta tanto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Alan García? En base a este principio bajó el precio del pasaporte a $10, aunque todavía estaba un poquito alto, ¿verdad? Pero, al fin y al cabo, en vez de pagar $50, ya se pagan, pues, $10. Era sumamente ventajoso para el ciudadano, ¿no? Pero miren las cosas cómo suceden, ¿no? Y lo que pasa en nuestro país. Durante el gobierno de Fujimori, se subió el precio del pasaporte a $60. $10 más, $60. En esa época, Indecopi hizo un informe muy interesante sobre que el Estado estaba violando la ley de simplificación administrativa. Estaba cobrando un costo demasiado en el caso del pasaporte. ¿Sabes qué es lo que hizo el gobierno de Fujimori? Dice, bueno, está bien, vamos a cobrar el pasaporte por $50, o perdón, $10. Pero por ese hecho, el ciudadano tiene que pagar un impuesto de solidaridad para los más pobres, que el costo es $50. O sea, en el fondo se cobra lo mismo, $60. Bueno, hasta ahora no sabe dónde iba a parar esos fondos, esos $50 de solidaridad que se creó en esa época, ¿no? Miren cómo pueden ser las cosas así, cómo puede actuar así el Estado, ¿no? Es curioso, ¿no? Como decimos criollamente, le dio la vuelta a la tortilla, ¿no? Eso es lo que hizo el gobierno de Fujimori, ¿no? Bueno, hoy en día ha bajado los costos, está a menos precio el pasaporte, ¿no? Ese era el tema. En esa época habían costos demasiado altos para determinados trámites o servicios que prestaba el Estado. Entonces la idea era bajar los costos, ¿no? Y de eso facilitar al ciudadano para los trámites ante la administración pública. Con este principio, se eliminaron el uso de fotografías para aquellos documentos que no sean documentos de identidad. Por ejemplo, certificados. Antes, yo me acuerdo para el colegio, para otorgar un certificado de estudio, para le poner una foto, no, una foto tamaño carne. Para el título, una foto tamaño pasaporte. Pero lo más curioso que ahora se sigue pidiendo, a ver ustedes cuando se titulen, le van a pedir su foto. Bueno, ahora ya es digital, ¿no? La cosa ahora ha cambiado. Hay muchos reclamos de los egresados que quieren tener su diploma físico. Todo es virtual, no tienen diploma físico, ¿no? Entonces, ese es un tema que, bueno, ahora con la virtualidad pues, ha cambiado totalmente hasta los procedimientos administrativos, ¿no? Uno quisiera tener el título físico, ¿no? Como era antes, pero ahora no es
factible, ¿no? Entonces, sí, esa es la característica actual del procedimiento, ¿no? También con este principio se dispuso no uso de sellos en la administración pública. Porque los sellos realmente no acreditan pues la veracidad de un documento, ¿no? Pero no se pudo eliminar hasta la fecha. Porque el uso de sellos es una costumbre acá en Perú, donde no se ha podido eliminar. Me parece que tiene su origen durante la conquista española, ¿no? Ellos vinieron al uso de los sellos. Y eso nos ha quedado en la mente, de tal forma que un documento es más valioso cuanto más sellos tiene. Ese es el criterio del ciudadano. Pues en realidad lo que vale en un documento es la firma del funcionario, no el sello. Ustedes saben, el sello se puede falsificar, ¿no? Fácilmente. Pero sin embargo, hoy se sigue usando los sellos y hay que poner los sellos obligatoriamente en todo documento, ¿no? Bueno, eso en materia en física. Ahora, pues, en virtual es suficiente la firma digital del funcionario y con eso es suficiente, ¿no? Para que tenga validez el documento. Con este principio también se crearon los fedatarios en la administración pública. ¿Quiénes son los fedatarios? Son funcionarios que hacen a veces de notarios. Dan fe de los documentos que se presentan y que esos documentos, por ejemplo, alguien quiere presentar su diploma, de su título, trae el original y una copia y el fedatario dice es copia fiel del original, ¿no? Como si fuera un notario. Pero, eso sí, este documento tiene plena validez, ¿no? Y los fedatarios deben actuar de forma gratuita en todas las entidades del Estado. Pueden tener uno o varios fedatarios. Por ejemplo, el vicerrector académico en nuestra facultad es el fedatario de la universidad, perdón, de la facultad. O sea, cualquier documento expedido por la universidad, quien da fe a ese documento es el fedatario de la universidad. Y este es el vicedecano académico. Bien, entonces lo que se trataba de darle mayores facilidades al administrado, ¿no? El caso, por ejemplo, de las fotografías, se produjo un hecho curioso en Lima, ¿no? El sindicato de fotógrafos se reclamó. En esa época dijeron, ahora nos vamos a quedar sin trabajo, porque parte de sus actividades es el otorgamiento de carnets, ¿no? De fotografías tamaño carnet. Y fue la cosa curiosa que se produjo, miren la ley, un reclamo de parte de los fotógrafos, dice, ahora sí nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? Pero que en la práctica tampoco se ha eliminado el uso de las fotografías. El tema, ustedes le van a pedir cuando se otorga su título de abogado o abogada, o bachiller, le van a pedir una fotografía. Pero ahora todo es digital, ya no hay mayores problemas, ¿no? O sea, la cosa ha cambiado totalmente y no es ya ahora tan costoso como presentar, pues, una fotografía en original. Había que presentar hasta con una fotografía muy especial, una de hilo, en fondo blanco y de colores, ¿no? Eso es lo que le van a exigir ahora, pero ya ahora es digital. El tercer principio de esta ley era la desconcentración de los procesos decisorios. ¿Qué cosa es la desconcentración? Mediante la desconcentración, el superior delega atribuciones o funciones o competencias a los funcionarios de menor rango. Les voy a poner un ejemplo que he experimentado en nuestra universidad. Antes, el rector era el que firmaba todas las resoluciones de pensiones, de licencias, ¿no? Y todos los días había un despacho en la oficina del rector para firmar esos documentos. En el año 2001, yo regreso a la parte administrativa porque me nombran como jefe de la oficina de recursos humanos.
y me encontré con un fenómeno que ya no firmaba el rector esas resoluciones. ¿Quién firmaba? El jefe personal. El jefe personal firmaba las resoluciones de otorgamiento de licencias, pensiones, etc. Ya no el rector. Entonces, ¿qué se ve producido? Una desconcentración. En este caso, el rector haya delegado en el jefe personal para que otorgue ese tipo de documentos. Entonces, la idea era facilitar el procedimiento, porque generalmente ese rector tiene pues actividades, múltiples actividades para salir, ¿no? Y a veces no podía firmar en el momento los documentos, ¿no? Entonces, casos de mero trámite, ¿para qué va ¿para qué el rector va a realizar ese tipo de actividades cuando eso puede ser funcionario de menor rango? En eso consiste la desconcentración. O sea, la intención era que los procedimientos, que el titular haga otras actividades más importantes y eso delegue lo de mero trámite en los funcionarios de menor rango. Esa es la desconcentración, ¿no? O también creándose sucursales o oficinas descentralizadas, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, en el caso de la Municipalidad de Lima, tiene oficinas descentralizadas donde uno puede hacer trámites. No es necesario ir hasta al centro de Lima a hacer los trámites, porque tiene oficinas donde puedan desarrollar, donde se puedan iniciar los trámites. Esa es la desconcentración. Darle facilidades a los administrados en los procedimientos administrativos. Finalmente, el cuarto principio consistía en participación de los ciudadanos. ¿Cómo? Formándose grupos en cada sector. ¿Para qué? Para que los ciudadanos, en todo caso, reclamen o presenten proyectos con relación al trámite que está desarrollando en ese sector salud, sector trabajo. Entonces, el ciudadano podía participar organizándose, ¿no?, en los procedimientos administrativos. Miren, eso es lo que tenía esa ley de simplificación administrativa. Hoy día tenemos el principio de participación, pero tiene otra connotación, ya no como la que tenía la ley de simplificación. Participación significa en pedir información a la administración pública. Miren, cómo acá cambian los criterios en la administración pública, ¿no? Cambian los criterios conforme se van dictando, conforme se producen cambios en el gobierno y aparecen otros criterios para poder establecer las regulaciones con relación a los administrados. Bien, entonces ya tenemos la ley de simplificación administrativa. Esta ley tiene su reglamento en la cual se reguló lo que se llama el silencio administrativo positivo. Miren, uno de los problemas que se presentan en los procedimientos es la demora en los trámites. Esa es la administración pública, en ese sentido no muy expeditiva. Miren, en este momento tengo un problema un poco que me costó mucho trabajo resolverlo, ¿no? Hay alumnos o ya egresados que han presentado para la obtención del grado de bachiller. Y los trámites, miren, solamente se ha demorado un mes para que pudiese darle trámite inmediato al procedimiento. Se paralizó por cerca de un mes el procedimiento. Por un tema tan sencillo, la verdad es que yo no entiendo a los funcionarios, ¿no? Porque, miren, el tema es el siguiente, y eso les va también a afectar a ustedes. La ley universitaria estableció que para obtener el grado de bachiller, ¿cuáles son los requisitos? Haber terminado todos los estudios, en primer lugar. Segundo, tenían que presentar un trabajo de investigación y sustentarlo. Y finalmente, acreditar el conocimiento de un idioma extranjero o nativo. Los tres requisitos. Pero eso ha ido modificándose con el tiempo. Al principio, una vez que estaba vigente la ley, en el Congreso se aprobó una ley por la cual aprobaba el bachillerato automático.
Y dijo, se suspende la aplicación de ese artículo, del 45 de la ley, ¿no? Y darle facilidades a los bachilleres, a los estudiantes, para que automáticamente, como era antes, se le otorgue el grado de bachiller. Y fue así hasta el año pasado. Pero eso se terminó porque tenía un inicio y un término. Se pensaba que nuevamente iba a continuar ese bachillerato automático. Sin embargo, en el Congreso modifican la ley de otra manera. Establecen que los bachilleres, para obtener el grado, o los egresados, requieren de aprobar un curso que se llama trabajo de investigación. Un curso. Solamente trabajo de investigación el último semestre, dice. Aprobar todos los cursos y acreditar un idioma extranjero o nativo. Eso es lo que ha generado y eso es lo que está vigente. Y eso le va a corresponder a ustedes, en tanto no se modifique la ley universitaria. Porque hay proyectos, así como han creado el plan Proyecto Cero, ¿no? Que está generando muchos problemas y muchos reclamos, muchas críticas de la Comisión del Congreso de haber creado esa forma de ingreso a la universidad. Hay un proyecto también de ley por el cual se prorroga el bachillerato automático, pero no ha salido hasta el momento, no ha sido aprobada. Entonces, lo que está vigente es que ustedes tienen que llevar necesariamente en el último año ese curso que se llama Trabajo de Investigación, haber concluido todos sus estudios y luego acreditar un idioma, sea nativo o extranjero. Eso de acreditar, miren, ahora no necesita realmente estudiar en una universidad, sino podrían ustedes traer de una institución y eso va a ser validado por la universidad. Una institución de prestigio como el INA, por ejemplo, que podía servir para acreditar el idioma, ¿no? No es, Melanie, lo que están pidiendo solamente es el básico para pregrado, ¿no? No están pidiendo de otro nivel. Bien, entonces, ¿qué ha pasado con estos chicos? Y entonces se modifica la ley y esa ley dispone que eso tiene que ser reglamentado por SUNEDO. Le dieron creo que 30 días o 3 meses para que reglamente y nunca lo hizo SUNEDO sino recién el año pasado. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos adelantamos a la ley, incorporamos el curso de trabajo de investigación en los planes de 2008, 2018 y el plan de ustedes, el 2018. Le hemos incorporado el curso de trabajo de investigación. Para darle facilidades y que cuando ustedes lleguen a sexto año no tengan problemas. Ya tienen ese curso que tienen que llevar. Pero ¿qué resulta? Que al momento que eso no había percatado, que nosotros pusimos el curso, el nombre, trabajo de investigación, curso, trabajo de investigación. Al momento que esa resolución decana es ratificada por resolución rectoral, en la ratificación le cambian el nombre. Le dicen asignatura de trabajo de investigación. Miren, ese hecho generó con los funcionarios de la Secretaría General de la Oficina de Grados y Títulos, dijeron, no, eso está mal. Nosotros no podemos aplicar porque la ley dice curso de trabajo de investigación. Yo me fui, reclamé, hablé. Durante 2, 3 semanas hablé con la Secretaría General. Hemos hecho toda la gestión necesaria hasta que finalmente se han convencido y recién ahorita se ha dado luz verde para que continúe el trámite de esos chicos. Pero miren, les ha demorado, por lo menos algunos hasta un mes, para el trámite de su tratamiento. Incluso podían plantearos una queja ante Indecopi, ¿no? Por la demora en el trámite. Tranquilamente nos habían planteado una queja ante Indecopi, una denuncia ante Indecopi y nos ponían una multa, ¿no? Porque no estamos cumpliendo con en este caso, lo que establece la ley con el plazo para resolver los procedimientos administrativos.
Menos mal la semana pasada que se dieron luz verde ya se ha solucionado. Hemos hablado, pues, como digo, con la Secretaría General y hemos llegado a un acuerdo y la forma como debe ser resuelto, ¿no? Ese tema, miren, el término dice, no es lo mismo asignatura que curso de trabajo de investigación. Es increíble, ¿no? La forma como se interpreta. Bueno, lo cierto es que ya se le ha dado salida y está fluyendo nuevamente continuar el procedimiento, porque son varios chicos que están, mira, a la expectativa, y muchos de ellos están postulando a trabajos. Entonces le exigen la presentación del grado de bachiller, por lo menos, como requisito. Y ninguno de ellos tiene ese grado, ¿no? por el tema del trámite administrativo, ¿no? Bueno, lo cierto es que ya se ha resuelto. Posteriormente, en la época de Fujimori también va a dictar una serie de normas modificando la ley de procedimiento. Sigue vigente el decreto supremo 006. Fujimori, cuando ingresa al poder, Fujimori no tenía un plan de desarrollo para el Perú. Porque incluso son las cosas curiosas, históricas, ¿no?, que sucedieron. Cuando se va a la segunda vuelta, porque Fujimori con Vargas Llosa quedan ambos en este caso, quedan como para la segunda, quedan en los dos primeros lugares para pasar a la segunda ronda. En ese periodo de una semana le piden a Fujimori, presente su plan de desarrollo. ¿Qué es lo que quiere para el Perú? Miren, Fujimori no tenía nada. No tenía un plan de desarrollo. Es simplemente alguien que se lanza a ver, para probar, a ver si resulta ganador. Y mira, resultado final ganador. Elegido presidente de la República. Entonces no tenía un plan de desarrollo. Le piden a él, dice, y el viernes voy a presentar mi plan de desarrollo. Viernes antes de la segunda vuelta. Y resulta que, dice, ese día él se enferma. Y por lo tanto no puede presentar. Que no tenía, en realidad no tenía un plan. Y así es electo presidente constitucional. Ya estando en el poder, al año siguiente, lo que hace Fujimori es aprobar el decreto legislativo 757, bajo el título de Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, donde él recién plantea lo que va a desarrollar para el Perú desde el punto de vista económico, o sea, su plan de trabajo. Él dice, a partir de la fecha en el Perú se va a aplicar la economía social de mercado, que es un modelo económico que estaba en la Constitución. Y para facilitar la inversión, debe reducirse drásticamente los procedimientos administrativos. En el título cuarto de esta ley va a dictar una serie de normas administrativas, una serie de normas para el procedimiento administrativo. La idea era mejorar, acelerar los trámites. Si bien con la ley de simplificación el tiempo de los procedimientos se rebajó a 60 días, con este cambio se van a modificar y se va a establecer en 30 días el plazo para resolver los procedimientos. Con esta ley, en el marco del decreto legislativo 757, aparecen estos nuevos criterios acerca de cuáles son los procedimientos, las clases de procedimientos administrativos, como el de aprobación automática, evaluación previa, y aparece aquí el TUPA, en este decreto legislativo 757. ¿Qué es el TUPA? A ver, ¿alguien tiene una idea de lo que es el TUPA? A ver, Clorinda, que quiere participar, Rueda, la veo ahí, siempre activa ella. Doctor, el TUPA es el texto único de procedimientos administrativos. Ahí está establecido todos los procedimientos que se encuentran de la institución, ¿no? Exactamente, miren, aparece con este decreto legislativo 757 durante el gobierno de Fujimori, el TUPA.
Pero en esa época solamente era la obligación de las entidades que tenían que ver con la inversión pública. Bueno, San Marcos no estaba obligado a tener su tupa en esa época, porque San Marcos no tiene nada que ver con la inversión pública. En cambio, un ministerio o una municipalidad tiene que ver con el trámite para la inversión privada. Entonces, la idea era, o sea, el criterio de esta ley era que se diera facilidades a los administrados para que inviertan, ¿no? Sobre todo a los empresarios, ¿no? Darle facilidades para la inversión pública. Ese fue el criterio de esa ley. Entonces surge una serie de normas. A ver, un segundito, por favor. Vamos a poner mejor mi vibrador para que no nos moleste. Bien, entonces, con esta ley marco el crecimiento de la inversión privada, con el decreto legislativo 757, hay una serie de cambios. Se agilizan los procedimientos, aparecen nuevas formas de regulación acerca de las clases de procedimientos, aparece el procedimiento de aprobación automática, de evaluación previa, aparece el TUPA, pero solamente para las entidades que tengan que ver con la inversión privada como obligación. Ahora es obligatorio para todas las entidades del Estado, ojo, con la nueva ley. Es obligatorio que tenga su TUPA. San Marcos lo tiene. Posteriormente, cuando Fujimori da el golpe de Estado en el año 92, ¿no? Cuando cierra el Congreso, cuando dice disolver el Congreso, él a fines de ese año, en diciembre, él promulga el decreto de ley 26111. ¿De qué fecha? Mire, casi terminando el año, 28 de diciembre de 1992. Él cerró el Congreso y él está gobernando mediante decretos leyes. ¿Qué es lo que hace esa ley? Al 006 le da rango de ley. Dice, a partir de ahora ya no va a ser el reglamento, sino ley. Ley de normas generales de procedimientos administrativos. Le da rango de ley al 006. Y dispone que mediante decreto supremo el Ejecutivo apruebe el texto único ordenado de la ley de normas, porque ha sufrido una serie de modificaciones, cambios en la ley. Pero miren, se demoran casi 2 años en elaborar el texto único. Recién el 28 de enero de 1994, al cabo de 2 años, miren, recién aprueba el decreto supremo 002. Aprueba el texto único de la ley de normas generales de procedimientos administrativos. Se ordena mejor, se eliminan los artículos que han sido derogados, se incorporan los nuevos. Incluso se le agrega un texto único ordenado, se le agrega un título preliminar. Recuerden que el título preliminar contiene principios, ¿no es cierto?, de la ley y aparecen en este decreto supremo, ¿no? Incluso, miren, es curioso que en esta ley, en este decreto supremo, se agregó un principio que nadie se percató la utilidad de ese principio. Recién cuando se produce la reelección, es donde se percatan que ya habían incorporado un principio que en el futuro eso iba a ser favorable para la reelección de Fujimori. ¿En qué consistía este principio? Decía que cuando la norma hace mención a un hecho, ese hecho debe ser considerado a partir de la vigencia de la nueva ley y no la anterior. Bien, el caso de Fujimori. Él fue elegido mediante la Constitución de 1979.
Luego entra en vigencia, se aprueba una nueva constitución, la del 93, donde prohíbe la reelección. Entonces, en aplicación de ese principio, miren, cuando se hace la famosa interpretación auténtica en el Congreso sobre el tema porque se le observa a Fujimori respecto a su inscripción como candidato, el Congreso dice no. Incluso en esa época ya era presentado como presidente del Congreso el doctor Torres Lara, que fue profesor nuestro, ¿no? Profesor en la especialidad empresarial, básicamente desarrolló muchos temas empresarial, ¿no? Y dice, pero si acá ya está aprobado en la ley, ya está este principio. Quiere decir que los hechos anteriores a la actual ley, o sea, a la Constitución del 93, no se tienen en cuenta. Es como si nunca hubiera sido reelegido o nunca hubiera sido elegido antes, sino los hechos se cuentan a partir de la vigencia de la nueva Constitución. En ese caso, Fujimori, interpretando así este principio, estaría recién en su primer mandato. No, de acuerdo a la Constitución del 93. No, entonces no estaría produciendo la reelección. Miren, así lo interpretó el Congreso respecto a la reelección de Fujimori. Pero miren cómo había sido incorporado ya ese principio en esta ley. Estaba en el título preliminar. Y nadie se percató, lo aprobaron, salió el reglamento, pero nadie se dio cuenta que después ese artículo, ese principio fuera utilizado para justificar la reelección de Fujimori. Bueno, posteriormente, siempre hay la idea de hacer la reforma de las normas, ¿no? Hay normas que de repente no corresponden a la realidad y necesidad de hacer cambios. Y se propone, ya estamos en el gobierno de Paniagua. Paniagua, cuando él ingresa al poder, encuentra un proyecto ya elaborado en el año 2001 y lo promulga. Un proyecto que había sido elaborado por una comisión anterior, y lo que hace Fujimori es Paniagua, en pro de él lo promulga esta ley, ¿no? La Ley de Procedimiento Administrativo General. Es la Ley 27444, que es la que está vigente. Pero a su vez, esta norma ha sido modificada por varias normas, ¿no? Por ejemplo, la Ley 29060 es una ley que se dio durante el gobierno de Alan García. En la ley se había omitido de cómo podía exigirse la aplicación del silencio administrativo positivo. No había una norma que obligara a los funcionarios a ejecutar, a aplicar el silencio administrativo. Entonces, Alan García, mediante esta ley 29060, llamada Ley del Silencio Administrativo, dicta nuevas normas y establece un procedimiento de cómo se debe realizar para hacer cumplir y ejecutar el silencio administrativo positivo, ¿no? Pero desde el punto de vista de la técnica jurídica, no debe haberse dado otra ley, sino simplemente incorporar esas normas en la ley de procedimiento. O sea, no había necesidad de dar otra ley, pero se hizo así, cuando en realidad debió haberse incorporado esos, como se ha hecho ahora, ¿no? Ya posteriormente ha sido derogada esta ley y esos criterios esas normas han sido incorporadas en la ley del procedimiento. Hay una serie de modificaciones que siempre se está dando. Por ejemplo, en el gobierno, fue el gobierno de Kuczynski, me parece, en el decreto legislativo, sí, de 1222, del 22 de diciembre de 2016. Ahí surge una serie de modificaciones de la ley, ¿no? Ahí se deroga la ley 29060, la ley de silencio administrativo. Luego se incorpora algunos principios, algunas normas en esta ley. Se agilizan, es decir, lo que se trata es de modificar, de agilizar la ley. Y de ahí surge el texto único ordenado aprobado por el Decreto Supremo 006 en 2017.
Pero con el decreto legislativo 1452 siguen los cambios, las modificaciones, y eso genera la aprobación de un nuevo texto único ordenado, que es el decreto supremo 004-2019. Este es ya en la época de Vizcarra, y donde también se hacen modificaciones con la ley, y eso vamos a ver más adelante con el decreto legislativo 1452. Y aún todavía me parece que hay algunos cambios que se han dado últimamente. Bien, esta es más o menos la historia de cómo ha ido evolucionando las normas. Y miren, lo que hemos hecho es, todo lo que he mencionado, es todos esos principios, todo lo que aparece en las normas anteriores, han sido incorporadas en la ley de procedimiento. Entonces, es como una especie de sumo, ¿no? Esta nueva ley, toda la experiencia anterior, todas las normas anteriores han sido incorporadas en la actual ley del procedimiento, pero con algunas modificaciones, con algunos cambios. Esta es más o menos la evolución. Entonces, lo que tienen que ustedes siempre recuerden que deben tener su decreto supremo 004, que es el texto único ordenado, que eso les va. Pueden tenerlo ya sea, ustedes pueden bajar del peruano, ¿no? Está en internet, o bueno, también ven textos y textos comentados, como la de Morón, porque Morón es uno de los profesores de la Católica que forma parte de la Comisión de Reforma del Procedimiento. Él ha integrado esa comisión en la elaboración de la ley 27444. Él ha desarrollado mucho de estos temas y sus libros son muy, muy interesantes, que os recomiendo en todo caso si ustedes quisieran revisar acerca de la ley de procedimiento, ¿no? Eso de Morón ya constantemente va renovándolos, va actualizando estos comentarios acerca de la ley del procedimiento. Bien, esto es más o menos la evolución en términos muy generales de lo que ha pasado en nuestro país respecto al procedimiento administrativo. No sé si tienen ustedes alguna pregunta. Bueno, ninguna. Bien, vamos a dar por terminada la clase. Yo les agradezco a ustedes su participación. Ya esperamos en la siguiente vez vernos personalmente. Buenas noches a todos y no se olviden de seguir cuidándose. Todavía estamos en estos problemas. Miren lo que está pasando en tu país y la inseguridad. Entonces siempre es bueno tomar las precauciones como ahora ya lo hemos tomado. Esta clase virtual, por lo menos por estos 2 días que nos ha permitido el decano hacer las clases virtuales. Muy bien, será entonces hasta la próxima clase. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego.